Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. A continuación vamos a dialogar con el doctor José Ricardo Serrano Salgado. Él antes fue varias veces ministro de Estado, fue también presidente de la Asamblea Nacional y actualmente está de precandidato a la presidencia de la República por Centro Democrático. Ingeniero Mendoza, para que usted empiece la entrevista. Parece que tenemos algún inconveniente con el enlace con el ingeniero Andrés Mendoza. En todo caso, empecemos, doctor. Buenos días, los saluda el periodista Alcides Montilla, que como digo, está también el ingeniero Andrés Mendoza, el licenciado Julio Ayala y nuestra compañera Romina Ahí Ceballos. estamos, ahí estamos, Isaí, Correcto, ingeniero. perdón, Adelante entonces. Alcidito, sino que no nos daban el paso, eh, y ya ahorita ya lo tenemos. Eh, en efecto, el cordial saludo para el doctor José Serrano y pues decirle, doctor, que un gusto saludarlo. Cuéntenos cómo así ha decidido ser precandidato a la presidencia de la República por Centro Democrático. ¿Cuál ha sido eh, los motivos para una decisión de esta naturaleza en la cual le va a tocar hacer campaña en todo el Ecuador? Usted además no vive en el país. ¿Cómo se da esa decisión? Muchas gracias, Andrés. Un saludo también a Alcides y a los ciudadanos y ciudadanos que nos ven a través de Radio Atalaya. Bueno, en realidad hace más de un mes veníamos preparando un plan de seguridad integral para presentarlo eventualmente a alguno de los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República del Ecuador. Y en medio de la preparación de este plan habíamos conformado un equipo un equipo de trabajo a partir de una invitación de Centro Democrático. Surgió la propuesta y la convocatoria también desde Jimmy Jairala y desde Centro Democrático para que podamos poner nuestro nombre a consideración con la finalidad de conformar un binomio de unidad conjuntamente con varios partidos y movimientos políticos de la tendencia de centro izquierda, y a su vez podamos a partir de ahí pues presentar esta propuesta de una política pública contundente y al mismo tiempo que se puede ejecutar rápidamente en materia de seguridad ciudadana. Como vemos, Andrés, la situación del país es deplorable. En realidad, usted mismo que en este momento está circulando en su vehículo, ¿no es cierto? No sabe si es que en alguno de los semáforos le van a saltar, le van a plagiar. Está sujeto en realidad a esa situación y el Ecuador no puede estarse desenvolviendo en una crisis tan grave de violencia criminal y de inseguridad y sobre todo de penetración del narcotráfico. Porque mire, todas las acciones que se están dando, por lo menos la gran mayoría de acciones que se están dando de violencia criminal en el Ecuador, tienen que ver directamente con ponerle a los ecuatorianos en un estado de pánico y de terror. Y en un estado de pánico y terror en el cual, a su vez, los ecuatorianos y las ecuatorianas sepan que en el Ecuador ya no manda el Estado, sino mandan los criminales. Y eso es inadmisible. Entonces, a partir de esa crisis de seguridad, de esa crisis de violencia criminal que está viviendo el país y por ende una crisis económica, pues veo como una obligación y al mismo tiempo como un deber, pues el tener que regresar al país, suspender o simplemente retirar la condición en la que yo me encuentro en el país que estoy viviendo y obviamente irle a poner el pecho a las balas. Ese es el gran objetivo. ¿Cómo le ponemos el pecho a las balas para recuperar la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos y ecuatorianas? Dentro de eso, cuando ya son las 9:36, me vienen dos inquietudes a la mente. La primera, el tema de la inseguridad. Entonces, en este caso, su fortaleza sería el hecho de presentar sus credenciales por el combate en la lucha contra la inseguridad, que es lo que
en una campaña como la que se viene, generará mucho riesgo, Pepe. Acuérdese que ya en la campaña anterior hubo un magnicidio, es decir, hoy por hoy el Ecuador, usted quiere entrar a uno de los distritos, por ejemplo, aquí en Guayaquil, y hay vacunas por doquier. Entonces, es una campaña diferente a las que podían ser en otras ocasiones. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿hace cuántos años no hay un presidente electo cuencano en el Ecuador? Eh, Pepe, estaba pensando en mi mente, del retorno a la democracia no lo tengo, ¿no? Obviamente, y creo que desde antes de eso, si no me falla la memoria, eh, no me viene tampoco de un presidente cuencano electo en el país en los últimos 50 años, por lo menos. Sí, bueno, en realidad la situación del Ecuador es deplorable en materia de seguridad ciudadana. Pues no, mire lo que usted señala, es decir, no solamente que no hay cómo hacer una campaña en ciertos territorios. En este momento no se prestarían los territorios o las condiciones para ingresar a ciertos distritos en la ciudad de Guayaquil. Y no solo en la ciudad de Guayaquil, en Durán, en la provincia de Los Ríos, en la propia provincia en la propia provincia de Esmeraldas y de Manabí, y hasta en Santo Domingo, ¿no es cierto?, de los Áchilas. Entonces, en esa perspectiva, el tema central es que la soberanía del Ecuador ya no se pierde en las fronteras externas, es decir, en el límite territorial que tenemos con Colombia, con Perú, etcétera, sino la soberanía del Ecuador ahora se está perdiendo en los propios barrios, en las propias escuelas, en los propios colegios, en los propios negocios, en los propios sectores agrícolas y en los propios sectores rurales del Ecuador, porque es allá donde está llegando el crimen organizado, allí es allá donde está amenazando, es allá donde está extorsionando, es allá donde se están sacando las vacunas permanentemente, con la finalidad, como le dije hace un momento, Andrés, de que el Estado pase de ser una sociedad que debe estar garantizada su democracia por las instancias de las funciones públicas, ¿no es cierto? La función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, etcétera, ¿no? Para que en realidad pase a ser una sociedad que esté completamente al acecho del crimen organizado. Y el crimen organizado no solamente es que está actuando paralelamente a cómo está actuando el Estado y las instituciones del Estado, no, sino el crimen organizado está penetrando en las instituciones del Estado. Porque obviamente el crimen organizado lo que pretende en realidad no solo es realizar acciones ilícitas, sino pretende justamente tomarse el Estado, sus instituciones oficiales y formales, para desde ahí, obviamente, ejercer un dominio, no solo territorial, sino incluso geopolítico, ¿no es cierto?, para poder realizar sus acciones ilícitas de manera mucho más contundente y obviamente lograr el gran objetivo que tienen estas estructuras, que es tener poder y tener dinero. Entonces, la única manera en la que vamos a poder enfrentar definitivamente esas estructuras criminales es poniendo el pecho a las balas, tomando decisiones, retomando la institucionalidad del país a través de un gran proceso de depuración que hay que hacer en Fuerzas Armadas, en policía, en el propio sistema judicial. Pero claro, lo del sistema judicial en coordinación con el Consejo de la Judicatura, para que no se vaya a entender que aquí se trata simplemente de intrometerse en la función ejecutiva, en la función judicial. Entonces, hay que hacer ese proceso de depuración, porque si nosotros nos podemos saber que estas instancias criminales, pues estas estructuras criminales se están, imagínense, no hay menos del análisis que hemos hecho, que hemos hecho, que estas estructuras criminales han logrado penetrar prácticamente en todas las agencias de tránsito de la provincia de Manabí y de la provincia de Esmeraldas, en todas las agencias de tránsito tienen infiltrados de las bandas criminales. Entonces, el Ecuador, ¿y qué implica que estén en esas instancias oficiales? Obviamente implica el tener la información de absolutamente todos los ecuatorianos. Tienen acceso a la información
de absolutamente todos los ecuatorianos, lo cual obviamente es poner no solamente en riesgo a los policías, a los buenos militares, que son su gran mayoría, ¿no es cierto?, que salen a las calles a hacer frente al crimen organizado, sino además estamos sujetos a recibir cualquier momento una llamada, ¿no es cierto?, para que nos extorsionen por $100 al dueño de la tienda, por $500 al campesino, al agricultor, por $1,000 al propietario de un vehículo de transporte de carga, etcétera. Y entonces ya no hay parámetro, ya no hay absolutamente ningún límite que se pueda establecer para todas estas estructuras. La única forma, Andrés, entonces es regresando y con decisión, definitivamente, poniéndose al frente. Ya, No de con el acuerdo. TikTok, no con el TikTok, ni tampoco con la parafernalia de un show como hemos visto en Durán con el presidente Noboa, sino en realidad tomando al toro por los cuernos y poniendo el pecho a las balas, diciendo se acabó esto y estas son las decisiones que vamos a tomar. Doña Romina Ceballos, las Y, 9 pero, con cuarenta y y, dos so- minutos. Sí, solo sobre la pregunta del presidente electo cuencano, Cuencano. pues no. Sí, bueno, tuvimos efectivamente en este interín de Fabián Alarcón y también la caída de Abdalá Bucaram, pues tuvimos a Rosalía Arteaga, pues no es cierto que ella es Ah, cuencana, es verdad, ¿no? es verdad. Además, la primera mujer, ¿no es cierto?, que efectivamente sí accedió a la presidencia de la República y previo a eso, pues tenemos el presidente Andrés F. Córdoba, que si bien hay un gran debate, pues no sé si era Cañarejo, si es de Cañar, si es de Azuay, pues bueno, en todo caso, podríamos decir que ese es el referente inmediato que tenemos de un cuencano electo de un cuencano en la presidencia de la República. Doña Rosalía y don Andrés F. Córdoba, el Yuro Córdoba. Las 9 con 43 minutos. Vamos con las preguntas de la máster Romina Ceballos Avellán, luego Alcides y luego Julio. Adelante. Buenos días, buenos días, José. Lo estaba escuchando y definitivamente una de sus fortalezas es el tema de seguridad y creo que es la mayor problemática que tenemos como país. Pero lamentablemente no es el único problema, hay problemas en todos los sectores. Y mi pregunta es si usted ha podido trabajar ya en un plan para mejorar todas estas áreas, salud, educación, porque la mayoría de candidatos se candidatizan, se lanzan, dicen que sí, y cuando llegan al poder vemos la falta de personas realmente preparadas en ese sentido. Entonces, mi pregunta es si usted ya ha podido eh, trabajar en este plan y además, pues también seleccionar a las personas que van a dirigir estas diferentes carteras. Sí, bueno, como le digo, estamos 15 días en este proceso ya el plan de seguridad lo tenemos completamente redactado, porque esta fue la propuesta con la que fuimos invitados en el Centro Democrático para trabajar este gran plan de seguridad ciudadana, el cual está realmente listo, y nosotros aspiramos a que ese plan se pueda ejecutar no 15 días, un mes después de ganar unas elecciones, sino el mismo día, al instante que se ganen las elecciones, efectivamente se podrán ver las acciones concretas que van a dar resultados seguramente en las siguientes 72 horas. El tema de depuración, por ejemplo. Hay el nombre de más o menos de más o menos 600 de esos 1,500 policías que están vinculados al crimen organizado. Entonces, obviamente, habrá que inmediatamente sacarlos de la policía. Entonces, esas decisiones, pero no vamos a esperar que las tome directamente el ministro, ¿no es cierto? O la ministra que se pueda poner a cargo de esa cartera de Estado. El tema de seguridad ciudadana tiene que ser manejado directamente por el presidente de la República. Y el tema, obviamente, el tema económico también desde esa perspectiva. Pero le reitero, el tema clave aquí es cómo estas dos políticas públicas, la de seguridad ciudadana y la política económica que se va a tomar, se van a entrelazar entre sí. Porque eso de trabajar en cuerpos estancos, cuerpos aislados, hay que acabarlo también. ¿Cierto? Y claro, la política, ¿no es cierto?, de los sectores sociales que ya tiene que ver con los temas de educación, con los temas de salud, con los temas ambientales. Mire usted lo que está pasando con la minería ilegal. O sea, ¿cómo trabajamos el tema ambiental de la minería ilegal, ¿no es cierto?, cuando el tema ambiental está ligado directamente a ese flagelo criminal,
¿no es cierto?, que es el lavado de dinero para obtener el oro ilegalmente y procesarlo con el dinero del narcotráfico. Sí, tal vez ese es uno de los ejemplos más palpables, ¿no es cierto?, de tres sectores, específicamente el tema ambiental, el tema de la explotación de los recursos naturales no renovables, ¿no es cierto?, y obviamente el tema del desarrollo económico de ciertos territorios en el Ecuador, como son la zona de Ponce Enríquez, la zona de Nambija, la zona de Portobelo, etcétera, que al final terminan entrelazando justamente esta problemática con la seguridad ciudadana. Entonces, ahí es donde está el tema esencial. ¿Cómo hacemos de todo este círculo, de todo este círculo vicioso que se ha venido dando, que la inseguridad influencia directamente en el tema en el tema económico, influencia enseguida en los temas de educación, en los temas de salud, en el tema ambiental, ¿no es cierto? ¿Cómo este círculo vicioso pasa a ser efectivamente un círculo virtuoso? El tema esencial, que yo creo que hay que darle un giro de 180 grados, ¿no es cierto? Pero con una prioridad, ¿no es cierto? Si nosotros no les garantizamos a los ecuatorianos y a las ecuatorianas que pueden salir a trabajar y que cuando salen a trabajar para regresar a su casa no les van a matar, no les van a extorsionar, no les van a robar, ¿no es cierto? Definitivamente no puede haber ningún proceso de construcción, de planificación, por ejemplo, de una política económica de crecimiento, ¿no es cierto?, con pleno empleo, ¿cierto? Entonces hay que darle esas opciones. 400.000 ecuatorianos han salido en los últimos 8 años vía el Darién para llegar a Estados Unidos, obviamente poniendo en riesgo su vida, pero prefiriendo poner su vida en riesgo en ese llegar a Estados Unidos en lugar de que los maten en sus propias casas, en sus propios domicilios. Entonces, estos son los temas de fondo que hay que resolver. Sí, hay que resolver el tema de la seguridad, pero mirando completamente entrelazado el tema de la resolución del tema de la crisis económica y obviamente resolviendo estos temas que son claves, es decir, salud pública, educación, tema ambiente, que son esenciales, ¿no es cierto?, para la construcción de un verdadero Estado constitucional de derechos. Es la perspectiva que vamos a tener. Reitero, con la experiencia que tenemos, obviamente hacer frente a ese crimen organizado es complejo, por supuesto, pero si tiene decisión política y tiene la estructura del Estado para hacerlo, hay que hacerlo, no hay más tiempo que perder. Definitivamente, y creo que justamente lo que ha fallado en los últimos gobiernos es poder tener este equipo de personas que realmente estén capacitadas y tengan la decisión de cambiar las cosas. Llegan al poder y dicen, no, pero es que el presidente anterior me dejó el país en pedazos. Entonces creo que por eso es súper importante preguntar a los precandidatos y a los candidatos si ellos ya tienen un equipo formado que realmente pueda solucionar todos los problemas que tenemos en el país. Y en ese sentido, quería preguntarle si como parte de su equipo va a haber esta alianza que tanto se ha hablado justamente del centro izquierda. Bueno, estamos en esa construcción, pero no necesariamente si es que no llegara a darse esa alianza, lastimosamente se encuentra un poco en el limbo por algunas visiones personalistas, diría yo, pero le reitero, más allá del tema de las alianzas que se puedan constituir, que eran una muy buena oportunidad para demostrar al Ecuador que los políticos sí pueden ponerse de acuerdo cuando se trata de las causas, de la causa Ecuador, en realidad, ¿no? Y no de la causa partido, ¿no es cierto? Más allá de esas propias diferencias que hay al Ecuador, ya no le podemos presentar los problemas que tenemos entre los políticos, las divergencias que tenemos entre los políticos, la pugna que tenemos entre los políticos, ¿no? El país inundado de odio, en realidad, a partir de este odio que se tienen entre políticos. Eso hay que sacarlo, desecharlo definitivamente. Démosle respuestas concretas al Ecuador. El tema de seguridad, el tema de resolver la crisis económica. Comencemos a resolver el tema de la inseguridad, comencemos a resolver el tema de la violencia criminal, comencemos a resolver la lucha contra el narcotráfico de manera contundente, resolviendo el tema de la crisis económica, ¿no es cierto? Y dejando de lado todas estas diferencias y todos estos odios y todas estas rencillas entre políticos. Ese es el tema esencial. ¿Qué está pasando con los recursos de nuestra explotación petrolera, de nuestra explotación minera? ¿Dónde están yendo? Hay que recuperar efectivamente
por ejemplo, la relación con todas las estructuras sociales del Ecuador y todas las estructuras empresariales del Ecuador. Ese es un tema esencial. Imagínense lograr hacer una sinergia entre lo que sucede con todos los sectores empresariales y todos los sectores sociales del Ecuador, teniendo de frente, ¿no es cierto?, al verdadero enemigo, que es el narcotráfico, que es la violencia criminal. Que esto es una suerte de utopía. Yo sinceramente no creo que es una utopía. Es un tema que depende de una voluntad específica, que es la adhesión política que tenga el presidente, la vicepresidenta de la República, ¿no es cierto?, para llamar a ese diálogo y poner los puntos de consenso específicamente en los que hay que alcanzar en el menor tiempo posible. Y unos puntos de consenso que estoy de acuerdo que vamos a tener todos los ecuatorianos y ecuatorianas es erradicar a las estructuras que manejan el narcotráfico del Ecuador y que se están infiltrando en las instituciones públicas del Estado. Muy bien, Alcides, te Sí, doy palabra. doctor Serrano, usted ha dicho que al parecer está en el limbo la denominada unidad de las izquierdas o centroizquierda. ¿Será porque ya el correísmo definió sus candidaturas o hace falta alguna otra situación para que no se dé esta unidad, doctor? Mire, más allá de lo que ha estado haciendo Revolución Ciudadana, es lo que hemos estado haciendo los otros movimientos y organizaciones políticas también, ¿sí? Ya tomaron una decisión, obviamente, en Revolución Ciudadana de lanzar sus propios candidatos, ¿no es cierto? Y en esa perspectiva, lo que nos corresponde, en el caso de esta invitación que he recibido del Centro Democrático, es justamente hacer lo mismo. Es decir, no se olvide que hasta el 17 de agosto, si usted me permite, Alcides, se debe definir a los candidatos, se debe definir a los candidatos tanto para el binomio de presidente y vicepresidente del Centro Democrático y asambleístas, y hasta el 30 de agosto se pueden resolver el tema de las alianzas, ¿sí? Así que nosotros vamos a seguir en ese afán sin perder de vista la conformación de las listas y del binomio de presidente y vicepresidente de la República hasta el 17 de agosto. Lo van a bajar a Borja. Sí. Yo creo que de live. Y en cuanto al Creo que- binomio, Creo que a doctor, Romina irá se le quedó el lógicamente, micrófono. Yo pensaba que todo era mentira, o sea, ¿cómo Creo que a Romina se le quedó prendido el micrófono. A mí a los 5 minutos de que lo eligieron ahora me Romina, Hola. por favor, que apaguen el micrófono. Ahora sí. Doctor, ¿y el binomio de dónde surgirá? ¿De la alianza necesariamente o Centro Democrático llevará su propio binomio, o sea, el que lo acompañará a usted para la negociación? El 17 de agosto elegiremos también al binomio que me acompañe en estas próximas elecciones o en estas próximas elecciones o esta posibilidad de construir una alianza. Pero obviamente será una mujer de Guayaquil o de Manabí. Tenemos los perfiles, hemos conversado con 3 o 4 compañeras, mujeres profesionales en realidad de gran valía para el Ecuador, jóvenes mujeres que estoy seguro que también marcarán la diferencia, ¿no es cierto?, con las otras propuestas que se están presentando y al mismo tiempo nos permitirán establecer esa relación de equipo. Una relación de equipo, ¿no es cierto?, que bajo ningún punto de vista va a ser como lo que ha sucedido hasta el día de hoy, por ejemplo, con el gobierno de Noboa, que tienen una vicepresidenta de la República exiliada, ¿no es cierto?, desterrada, en otras palabras, del Ecuador en un campo de guerra. Parece bueno que ahora le han llevado ya a Turquía para protegerle la vida porque saben que estaba realmente en riesgo, nada más que la vicepresidenta de la República. Entonces aquí se necesita un equipo. Aquí no solamente se necesita 2 imágenes para ganar una campaña o para cumplir un requisito electoral, se necesita un equipo de trabajo, un hombre y una mujer que se pongan a trabajar con tareas concretas y específicas como el tema de la seguridad ciudadana, como el tema de la crisis económica y con el tema también de recuperar los sistemas de salud pública y de educación que le devuelvan a los ecuatorianos y ecuatorianas un mínimo de sentido, de esperanza, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo de propiedad de lo colectivo de su país, para que podamos por lo menos andar en paz en las calles y podamos trabajar y podamos mínimamente pensar efectivamente en el futuro de nuestras vidas y en el de nuestros hijos.
Doctor, el artículo 108 del Código de la Democracia, artículo 108 del Código de la Democracia, establece que los candidatos no pueden ser procesados penalmente ni privados de su libertad. Le hago esta pregunta ante la probabilidad de que ciertas personas, ¿verdad?, quieran burlar la justicia y disfrazarse de candidatos para aprovecharse de esta situación. ¿En qué medida le preocupa esta situación a usted, doctor? Bueno, a mí no me preocupa en realidad porque yo estoy viviendo en Estados Unidos, estoy regresando al Ecuador justamente para entrar en este activismo político, por llamarlo así, para plantear un plan de seguridad y poder enfrentar al crimen organizado y a las estructuras criminales, ¿no? Si a alguno de los otros candidatos les preocupa, a los candidatos que viven en el Ecuador les preocupa eso, pues habrá que preguntarles a ellos, pero reitero, yo no estoy, mi perspectiva no es plantear un debate, ¿no es cierto?, entre cómo nos persiguen a los políticos o cómo nos dejan de perseguir a los políticos o cómo los políticos se odian o cómo los políticos tienen divergencias, ¿no? Aquí el tema fundamental es cómo enfrentamos al crimen organizado y al narcotráfico. Si a partir de enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico vamos a ser sujetos a una persecución, de una persecución judicial o político-judicial, bueno, pues eso implicaría que definitivamente las estructuras criminales sí están penetrando y han penetrado en el sistema judicial también del Ecuador. Y hacia allá es hacia donde vamos, a hacer esa gran depuración para que los criminales, los narcotraficantes que se están tomando las estructuras del Estado, como lo he señalado hace un momento, algunos miembros de la policía, algunos jueces y fiscales, algunos miembros de Fuerzas Armadas, pues definitivamente a sacarlos y a enfrentarlos con todo el rigor de la ley y de la Constitución como tal. 9 de la mañana, 58 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor José Ricardo Serrano Salgado, precandidato presidencial de Centro Democrático. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. El audio, Julio, por favor. Sí, gracias. Doctor Serrano, muy buenos días. A la distancia porque sé que está por los Estados Unidos. Dígame una cosa, usted va a ser candidato, es un hombre público, fue ministro de Alfredo Palacio, en el gobierno de Correa fue un hombre orquesta, ocupó muchísimos cargos públicos, pero sin embargo usted ha sido severamente cuestionado. Sus enemigos lo votaron de la presidencia de la Asamblea Nacional por sus nexos con Carlos Poli, por unas conversaciones telefónicas. Otro lo acusó a usted de quererlo matar porque usted iba a ser el abogado de Gerard, el gran narcotraficante ecuatoriano que hoy está en los Estados Unidos. Yo me imagino que todas estas acusaciones son mentiras, porque si no, ya Estados Unidos le hubiera quitado la visa y no permitiría que usted esté viviendo en los Estados Unidos. Pero dígame, ¿usted cómo va a enfrentar estas acusaciones que seguramente le van a hacer ahora que usted es candidato a la presidencia? Julio, ya están enfrentadas pues, esas acusaciones. Esas son las acusaciones que vienen desde el año 2017, ¿no es cierto? A Carlos Poli lo censuramos justamente cuando yo fui presidente de la Asamblea y la censura fue con más de 120 votos, ¿no? Carlos Poli ha sido juzgado y sentenciado en Estados Unidos también y téngalo por seguro que muchísima de la información con la que se le ha censurado este corrupto efectivamente fue suministrada por la información que existía en la Asamblea Nacional para su propia censura. Entonces, hay todo un proceso que está dado ahí, ¿no es cierto? Y bueno, y el otro tema que usted ha mencionado es qué pasa con estos individuos que pretenden siempre manchar la honra del apellido de mi familia, ¿no es cierto? Con estas falsas acusaciones. Presenten las pruebas, ¿sí? Nadie viene a la boca del lobo, vivo en Estados Unidos, nadie viene a la boca del lobo, pues, ¿no es cierto?, a que le protejan, en un país completamente institucionalizado, un país en el cual efectivamente la seguridad jurídica y el debido proceso son fundamentales. Esos son, sin lugar a dudas, algunos de los ejemplos que hay que reconstituir en el Ecuador. En el Ecuador, cuando alguien denuncia, tiene que presentar las pruebas, ¿no es cierto? Ese es el tema fundamental. ¿Por qué? Porque aquí, efectivamente, en Estados Unidos, eso es lo que sucede.
¿no? Cuando usted denuncia, tiene que presentar las pruebas, porque caso contrario, pues usted incurre en una falta que se denomina difamación específicamente. Entonces, pero Julio, el tema fundamental nuevamente es no cómo los políticos nos estamos defendiendo de los ataques de los otros políticos, no, ni cómo los otros políticos estamos atacando a los políticos que nos pueden decir cualquier cosa. El tema de fondo aquí es que necesitamos un presidente de la República que le diga a los criminales: se acabó la fiesta de la violencia criminal, pero de manera real y contundente. Comencemos a hacer la depuración de la policía, comencemos a hacer la depuración conjuntamente con el Consejo de la Judicatura, respetando la independencia de funciones de jueces y fiscales. Esos son los temas de fondo. Si la casa está sucia, Julio, con delincuentes infiltrados en las instituciones de seguridad ciudadana del Ecuador y del sistema judicial, no vamos a ninguna parte, no vamos a ninguna parte. Entonces, el tema fundamental desde mi perspectiva es no cómo los políticos nos defendemos de los procesos judiciales que nos tienen abiertos, sino cómo los políticos defendemos y protegemos a los ciudadanos con acciones concretas como la adhesión política para enfrentar al crimen organizado. Los criminales, el narcotráfico, tienen que estar en la cárcel. Tiene que acabarse esta suerte de ignominia, de impunidad permanente que está viviendo el Ecuador, que solo le ha generado muertes violentas, extorsiones y obviamente un estado de pánico que no puede seguir tomándose el Ecuador como tal. Doctor Serrano, pero hay una situación. Usted tiene un carácter muy fuerte, tengo yo entendido, pero a todos estos que lo calumniaron y lo vituperiaron, ¿usted les ha seguido algún juicio? ¿Usted ha hecho algo en contra de ellos para sanear y salvar su imagen? Pero es que le vuelvo a insistir, le vuelvo a insistir, Julio. Es decir, imagínense lo que es en estos 5 minutos de dos preguntas, ¿no es cierto?, que usted me ha hecho sobre la pugna que puedo tener yo con otros políticos. Seguramente ya robaron a 20 personas, seguramente ya asesinaron a otra persona en el Ecuador. Entonces, el tema de fondo es que si un político está preocupado de perseguir a los políticos que le han perseguido, mejor no debe ser candidato. Hay que acabar con el odio en el Ecuador. Hay que acabar con el odio en el Ecuador, definitivamente. Hay que verle al verdadero enemigo que tiene el Ecuador. El verdadero enemigo que tiene el Ecuador es el crimen organizado y el narcotráfico. Y a eso tenemos que hacerle frente. Dejemos para después cualquier diferencia o cualquier odio que pueda haber entre los políticos. En este momento, démosle la respuesta que necesitan los ecuatorianos y ecuatorianas, los delincuentes, el crimen organizado, los narcotraficantes y los infiltrados en las instituciones del Estado que están respondiendo a esas estructuras criminales, que sepan que se les va a acabar la fiesta en el momento en el que ganemos las elecciones. Doctor Serrano, usted dice que no es hombre de odios, pero ¿por qué razón, siendo tan buen funcionario público en la época de Palacio, en la época de Correa, por qué Correa no lo toma en cuenta usted para ser candidato a la presidencia y por el contrario busca a otras personas, hasta una persona como el señor que va de candidato a la vicepresidencia, que habló de todo de Correa y que ahora lo mete al redil? Usted no ha hecho eso con Correa y sin embargo, ¿por qué siendo tan bueno Correa no lo toma en cuenta? ¿Qué es lo que pasa? Él sí tiene odios que usted no los tiene. Eso hay que preguntarle al expresidente. Sí, yo no soy ni vidente, ni tampoco soy el asistente que lleva el diario del expresidente. Entonces, en esa perspectiva, como le digo, yo no estoy preocupado de a qué político le caigo bien o a qué político le caigo mal. Yo estoy preocupado de lo que está pasando en el país. Estoy preocupado de que efectivamente los ecuatorianos no pueden seguir en esta suerte de salir a las calles pensando que los van a matar, o que los van a extorsionar, o que les van a robar, o que les van a secuestrar. Esa es la verdadera preocupación que yo tengo. Entonces yo no puedo estar este rato pensando, ¿no es cierto?, si quiero regresar al Ecuador, en qué político me cae bien o qué político me cae mal, o a qué político yo le caigo bien o a qué político le caigo mal. No, este rato el Ecuador lo que necesita es verdaderamente reconstituir una unidad, pero una unidad nacional, haciendo una causa Ecuador y no una causa partido. Ese es el tema de fondo.
Entonces, dejemos la causa partido para los políticos en otro momento. Este rato armemos la causa Ecuador, ¿no es cierto? Y enfrentemos al crimen organizado, al narcotráfico, ¿no es cierto? Y resolvamos la crisis económica del país. Es ahí donde tienen que estar, yo creo que centradas las soluciones y no en realidad si estamos pensando en iniciar un juicio penal o un juicio civil por daño moral a otro político. Eso no sirve. Eso, este momento no sirve a los ecuatorianos, no nos sirve de nada, no nos protege de nada. Este rato lo que sirve es efectivamente cómo ponemos el pecho a las balas y cómo los criminales se dan cuenta definitivamente que el tiempo se les va a acabar con una política pública contundente para proteger a los ecuatorianos del narcotráfico que se está tomando todo el Estado y que nos está llevando efectivamente a una democracia prácticamente fallida. Claro, para hacer esa causa de unidad ecuatoriana tiene que haber unidad política también, pero bueno, eso es muy difícil. No Don Andrés Mendoza. necesariamente, no necesariamente, permítame que le diga, no necesariamente. Los políticos que quieran pelear, que se vayan a la otra esquina, porque el político que no quiere pelear, ese sí que se una a los ciudadanos y que haga frente efectivamente a estos dos grandes problemas que nos están destruyendo como país, que son la violencia criminal y la crisis económica. Pero los políticos son como los perros, pues, doctor Serrano. Los políticos somos, porque yo también fui político, y peleamos por nuestro hueso. Pues si no pelean por el hueso de ustedes, ni siquiera pelean por nada más, pues háganme el favor. El político tiene que ser un peleador nato, es decir, pelear por su causa permanente, porque si yo voy a pelear por la causa de otro, mejor no soy político, pues no, ¿no le parece? No, es que la causa de los políticos actuales tiene que ser la causa Ecuador, no la causa partido político. Ese es el tema fundamental. Entonces, hacer carne, ¿no es cierto? Para que el hueso efectivamente sea la causa Ecuador y no la causa de los intereses particulares. Suena bien bonito, doctor Serrano. Vamos con don Andrés Mendoza y Paladines, adelante. Gracias, Julito. Una última inquietud de mi parte para el doctor José Serrano, a quien le enviamos un cordial saludo. Preguntarle cuándo estaría usted viniendo al país. Sí, gracias Andrés. Estamos tomando ya algunas definiciones, ¿no es cierto? No solamente en cuanto a ya acceder al proceso de primarias, estamos también tomando algunas definiciones específicas sobre el equipo de seguridad y algunas otras acciones específicas en el Ecuador. Y obviamente tan pronto esté resuelto eso, pues estaremos ya en el Ecuador. Pero téngalo por seguro que nuestra campaña será en el territorio ecuatoriano todos los días que así se requiera. Claro, claro. Entonces queda eso ya, digamos, el día por definir. En lo que tiene que ver a listas, se sabe que Jimmy Jairala, como ya lo hemos mencionado, encabezará el distrito 4, que es el distrito de los cantones de la provincia del Guayas. Él fue prefecto provincial en 2 periodos acá en Guayas, Jimmy. ¿Tienen algunos otros nombres que encabecen los distritos en nuestra provincia y a nivel nacional, en otras provincias, hasta esta altura? Están No? bastante definidas las listas provinciales ya. Jimmy Jairal encabezará la lista asambleístas nacionales, en realidad, no de la del Distrito 4. Él encabezará la lista de asambleístas nacionales, Jimmy, ¿no? Y obviamente ya en el transcurso de las próximas horas ustedes irán conociendo Él va los por el nombres. distrito 4, solo para... No, 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 Oh, no. encabeza las nacionales, ok. Él va a encabezar la lista de asambleístas Entonces nacionales. Así es. corrijo mi aseveración. Estaba equivocado y gracias por darnos el dato preciso. Entonces, Jimmy encabeza las nacionales, la lista nacional, digamos, de Centro Democrático. Eso significa que la segunda de la lista tiene que ser mujer, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente hemos venido trabajando ya desde hace 4 días, más allá de que ya teníamos varios nombres de compañeras y compañeros ciudadanos y ciudadanas, pues que nos van a acompañar en las listas a nivel nacional. Yo creo que eso está bastante avanzado, pues ya y en el transcurso de las próximas horas, pues iremos conociendo los nombres específicos de las candidatas y candidatos en cada una de las provincias y obviamente también de quién eventualmente será la mujer profesional
que nos acompañe en la candidatura a la vicepresidencia de la República. Magnífico. Gracias al doctor José Serrano por estar con nosotros, exministro del Interior, también exministro de Justicia y expresidente de la Asamblea Nacional, que es el precandidato a la presidencia de la República por Centro Democrático, lista 1. Hemos tenido la posibilidad de hablar con él. Oiga, y cuando ya esté por acá, mire, aquí nos ha traído nuestro próximo invitado, el Magister Francesco Aycar. Le voy a enseñar unos bolones fabulosos. Así que lo podemos esperar también a usted para que esté cuando vuelva y esté por Guayaquil, también tengamos un magnífico inicio de día y de semana, como en este caso, don José Serrano. No, pues muchas gracias. En realidad, de eso se trata, poder recuperar la convivencia social pacífica del Ecuador, y esa convivencia solo la vamos a poder retomar si es que enfrentamos al crimen organizado, a las estructuras criminales, con la experiencia que ya tenemos. Basta ya de que estos criminales nos sigan viendo la cara, y basta ya de que también que los políticos improvisados nos lleguen a mentir. Hay que darle un giro de 180 grados al tema de la seguridad ciudadana para recuperar también nuestra economía y también a todos nuestros sectores sociales. Y obviamente comernos ese bolón, ¿no? Eso es importante. Usted sabe que la gastronomía nuestra es extraordinaria, de su tierra, de allá, por ejemplo, no de Cuenca, pero también de Loja. Siempre hemos hablado aquí con Julio, la cecina, en Cuenca el motepillo, acá, bueno, en Manabí, pues ni que se diga, ¿no? Es algo riquísimo en diferentes platos pues dulces y de todo, ceviches, de todo. Igual nosotros acá en Guayas, en la sierra, bueno, una maravilla. El otro día vi a un amigo nuestro, el doctor Hugo Landívar, que se comía un seco de guanta, me parece que era, ¿no? No estoy, no. Esto que comen en el oriente, ya le voy a decir, ¿usted se acuerda, Alcide o El Julio? guaito, un guaito, ¿no? El guaito, no, me parece que es un nombre, Chontaduro no es. eh, Ah, eso, Chontaduro. los chontaduros, Chontacuro. lo- Aquí lo- ya lo veo, aquí está Chontacuro. los Eso. gusanitos. Son gusanitos. Sí, claro, No sabía. sí, Chontacuro. son bien fuertes, ¿no? Seco. ¿Y qué? ¿Los hacen y los secan? Los No, los puede comer crudos, o los puede comer también como fritos, salteados, ¿no? Son, bueno, pero son grandecitos, ¿no? sí, Los claro. gusanos. Sí, son fuertes, tienen un sabor bastante fuerte. Ese hay que enseñarles a comer a algunos políticos pero bien crudos, para ver si es que por lo menos así se callan la boca y se ponen a trabajar por el Ecuador en el tema de seguridad ciudadana. Oye, es que la verdad que esto se ha sido impresionante, cómo los cocinan y todo, ¿no? Vea. Sí, 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 sí. Hay que Bueno, probarlos, hay que probarlos. No hay son los que que más probar. me gustan, pero es parte de nuestra gastronomía y de nuestra multiculturalidad, pues en las diferentes regiones que tiene el Ecuador. Así que todo eso suma, y ojalá luego con el próximo gobierno, si es que accedemos a ganar las elecciones, pues podamos recorrer, y todos los ecuatorianos puedan recorrer el país en paz y tranquilidad, para comerse el bolón, para comerse la guanta, para comerse los chontacuros, para el motepillo, para las cecinas, el repe en loja, el bollo, los tamales, los ceviches, el guajú, el pescado guajú también, pues que es espectacular en Manabí. Bueno, tantas cosas en realidad, pero primero hay que devolverle la seguridad ciudadana, diciéndoles a los criminales: se les acabó la fiesta. Claro que sí, claro que sí. Oiga, y en el norte, a Julio Ayala le gusta mucho, en Tulcán es, Julio, donde usted me ha hablado de las papas, ¿no? De las papas estas grandes que hay allá en Carchi, que La tienen, papa, Bueno, no,
No solamente en Tulcán, mi querido amigo, en Pinyopata hay unas papas gigantes, oiga, unas papas enormes. Cuando usted se va de Pujilí a los páramos de Angamarca y pasa por Pinyopata, camino al Corazón, a Pangua, a Quinsaloma, oiga, usted come unas papas pero riquísimas, pues gigantes. Y hay un buen aguardiente también, el aguardiente banana, el aguardiente con carne, el JB, el fuerte de Bolívar también. Todo eso usted puede saborear, pero lo que más saborea no es, como decía hace un momento mi querido Alcide, el locro de papa. Acá en el Ecuador el plato favorito, y es, déjeme alzar la voz, es el encebollado. Ese está en todas partes y lo come más de la mitad de los ecuatorianos y lo come con mucho gusto. Así que, por favor, Sí. esos platos tienen que ser rescatados, porque si no, ya están diciendo también que el encebollado es peruano. Hágame el favor. El encebollado es netamente ecuatoriano y costeño. Hágame el favor. Totalmente, totalmente. Nada que ver con... No, El, no es... el encebollado es como, Andrés, el encebollado es como el cuy, básicamente, ¿no es cierto? En realidad son de esas comidas, de esas preparaciones, pues, que son propias de nuestra región. Y obviamente el encebollado es completamente de la costa ecuatoriana. No hay otro encebollado como el de Guayaquil, ¿no? Y más allá de que hay algunas variantes también en Manabí, en Esmeraldas, pero obviamente el encebollado de Guayaquil, pues el típicamente el que nos da la identidad, pues, de ese encebollado, ¿no? Así como el cuy. Bueno, el cuy es un poco diferente porque el cuy también tiene unos cuys muy bien preparados en Carchi, en Imbabura, otros cuys también en Cuenca, pues, y en la propia provincia del Cañar, donde también están las cascaritas. Es decir, es interminable. Podríamos subir unas 30 libras en realidad Con tanta inmediatamente. gastronomía, ¿no? Sí, 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 tiene toda la razón, pero oiga, la verdad es que todo esto hay que traerlo a colación y ojalá podamos tener en Seguro que sí. efecto esa seguridad, esa convivencia pacífica para poder retomar Es, la ruta del encebollado, la ruta del cuy, la ruta del verde y todo la tonga y de la cecina y de las papas gigantes o del hornado, es verdad. Nos y vamos la ¿ah? ruta de la paz, querido Andrés, sí. Así que por Sí, favor, cuídense mucho, por favor, y a tenerle fe y esperanza. Yo creo que este próximo proceso electoral puede ser muy importante. Es decisivo en realidad para el Ecuador desde mi perspectiva. muy bien, gracias. Era el doctor José Muchas Serrano. gracias.